Eso es que la vida a nosotros nos brindó la posibilidad de nacer partida doble por partida doble, nos criamos juntos y anduvimos en el mismo camino. Miren ustedes cómo la pasión de la política un día se nos deportó y se nos despertó a los dos. Y los dos recorremos casi el mismo camino. Yo tuve la posibilidad de ser 2 veces concejal y después tuve la posibilidad de ser 2 veces intendente, 3 veces legislador y ahora estoy de diputado nacional. Y Enrique también tiene una carrera brillante y él también tuvo la posibilidad de ser 3 veces intendente, 3 veces legislador con este periodo, o sea que nos vamos marcando en la misma carrera, en la misma vocación de ser servidores, de ser líderes, que con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, con los resultados sobre la mesa, nos permite presentarnos en similitud, diríamos, en una carrera política que es un camino y una búsqueda del éxito que nunca termina de conquistarse y de lograrse, porque eso es lo que tiene el éxito, es un camino en el que se va permanentemente haciendo camino, se va escribiendo y se van haciendo las cosas y el tiempo va dando el testimonio de lo que somos capaces de construir, de lo que somos capaces de sumar, siendo de buena onda, siendo positivos, teniendo la voluntad de saber escuchar a la gente, de atenderlo, de acompañarlo y de informarnos, de conocer, de aprender, tener más conocimiento, que es lo que nos ha permitido abrir puertas, tener más canales de comunicación, poder tener, diríamos, la respuesta que la gente está esperando de nosotros. El hecho de que nosotros hayamos marcado en nuestra carrera una diferencia en el modo de actuar, de atender a la gente, de estar en los momentos donde hay alguna diversión, alegría y por ahí en los momentos difíciles también estar al lado de la gente, eso que marcáramos diferencia que, si bien es cierto, nuestra carrera rinde exámenes cada 4 años, hace ya, con este periodo, 32 años que venimos rindiendo exámenes en forma positiva. O sea que algo fuimos capaces de construir, fuimos capaces de mostrar que tenemos ideales, que tenemos principios y una fuerte vocación de servicio para que la gente nos haya acompañado en cada una de las elecciones, de tal manera que por suerte, por bendición de Dios, que nos dio la sabiduría de hacer las cosas de la mejor manera, nunca hemos perdido una elección.